No dejen de sembrar la semillita del Evangelio, porque después de muchos días usted la va a recoger. Ese joven que está allá detrás se llama Miguel. Él iba 2 horas a mi tienda para que yo me quedara, para que yo fuera a su iglesia. Él se quedaba en mi tienda 2 horas trabajando. Ese que está ahí se llama Carlos Blanco. Viajábamos a Las Vegas, Nevada, y me predicó un evangelio medio raro, pero bueno, predicó. Me dijo: si este avión se cae ahora, yo me salvo y tú te pierdes. Y no entendí nada. Pero también sembró la semillita, porque eso me quedó grabado. Así es que sigan predicando, sigan sembrando la semilla del evangelio, porque el que tiene el poder se llama el Espíritu Santo para convencer. Estoy aquí por la misericordia de Jehová. Quiero invitarle a que inclinemos nuestro rostro para orar. Querido Dios, querido Señor, alabamos su nombre una vez más. Damos gracia, honra y gloria porque usted se la merece. Gracias por este privilegio de estar ante su presencia santa. Seres pecadores, seres infinitos, pero que por la misericordia de Jehová nos presentamos delante de usted. Oh Señor, esconda el instrumento humano detrás de la cruz y que Jesucristo pueda ser levantado. Que en esta mañana su gloria pueda posar en cada uno de nosotros. Que su Espíritu Santo encuentre lugar en cada corazón y que al salir de este lugar podamos gritar a todo viento que Jesucristo es el Señor. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. El tema de esta mañana lleva por título: No temas. No temas, Miguel. No temas, Carlos. Porque Jehová tu Dios está en control de tu vida. No temas, iglesia de Wick, porque Jehová tu Dios está en control. Y vamos a ver a través de la Biblia cómo Jehová está en control de nuestra vida. Cómo Jehová nos da un mensaje de que no debemos temor, porque nuestra salvación no está basada en los hombres. Nuestra salvación no depende de hombres, sino que nuestra salvación está asegurada en la mano de Cristo Jesús. Ya su salvación y salvación están seguras. Jesús nos la dio y ahora usted y yo debemos salir a predicar el Evangelio, porque debemos dar de gracia a lo que de gracia hemos recibido. Quiero invitarle, para aquel que pueda, buscar en su Biblia en el libro de Daniel. En Daniel capítulo 9 hay una historia preciosa, una historia hermosa. ¿Lo tenemos? No escucho la Biblia, parece que no hay mucha Biblia aquí, hermana Karina. ¿Sí? Viene por ahí. Dice Daniel capítulo 9, verso 1 al 6. En el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándolo en oración, en ruego, en ayuno, cilicio y ceniza, y oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo: ahora, Señor Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Número 1, hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente, nos hemos rebelado, nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. Eso es lo que dice Daniel capítulo 9, versículo 1. Daniel se da cuenta que está delante de la presencia de un Dios todopoderoso. Daniel se da cuenta que está delante de la presencia del único Dios verdadero. Daniel se da cuenta que está delante de la presencia del único Dios que puede ayudarlo. Y Daniel lo llama Dios grande y digno de ser temido. O sea, Dios grande y digno de ser obedecido. Daniel reconoce que han pecado. Daniel sabe que el pecado hace separación entre Dios y los hombres. Daniel sabe que el pecado aleja al hombre de Dios. Y por eso en el capítulo 3 de Génesis, verso 8 al 10 dice: y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y la mujer que se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Adán y Eva sienten miedo de estar delante de la presencia de Dios. Adán y Eva salen corriendo cuando escuchan la voz de Dios. Adán y Eva saben que han desobedecido a Dios.
Y eso fue lo mismo que pasó con Daniel. Daniel sabía que su pueblo había pecado, sabía que su pueblo se había separado de los mandamientos de Dios. Daniel sabía que el pecado hace separación entre Dios y los hombres, pero Daniel también sabía que si alguno hubiese pecado, abogado tenemos para con el Padre. Daniel sabía que si usted ha pecado, yo he pecado, la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado y de toda maldad. Daniel sabía que no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres que no sea el de Cristo Jesús. No sé cuál es el pecado que ha cometido, no sé cuál es el pecado que esté cometiendo, no sé cuán bajo haya caído, no sé la situación que está viviendo, pero sí sé una cosa, que si te arrepientes, te separa y confiesa tu pecado, escuchará la voz de Cristo Jesús que te dice: ni yo te condeno, vete y no peques más. El miércoles pasado conocí a un señor. Yo doy estudio bíblico, no sé si conocen aquí la rubia, Yuhei. Yo doy un estudio bíblico, ella dice que es su hijo, pero es su sobrino. Y el miércoles estoy en su tienda esperando para darle estudio al hijo de ella. Y entró un señor y me dice: José, no sé cómo se aprendió a nombrar tan rápido, nunca lo había visto, pero parece que escuchó que ellos me dijeron: José, juégame un número. Y yo le dije: los cristianos no jugamos. Y me mira y me dice: yo fui cristiano por 10 años. Y empezamos la conversación. Me dice: yo predicaba el evangelio. Él es un hermano pentecostal. Dice: yo tenía grupo pequeño y Dios me usaba poderosamente. Pero sucedió que una hermana de la iglesia me dijo que la llevara a su casa. Y él la llevó a la casa. Y la hermana de la iglesia le dijo que subiera con ella a la casa porque tenía que enseñarle algo. Cuando sube a la casa, la hermana lo llevó al pecado, y hasta el día del miércoles que hablé con él, me dijo: cometí un pecado, y lo más grande de todo es que ella me dijo: se te fue el brillo, se te fue la luz que tú reflejabas, porque ya había caído en el pecado. Si la rubia hubiese estado aquí, podía ser testigo. Yo no monto a ninguna mujer conmigo, solo no monto a ninguna mujer conmigo, porque soy un pecador débil. Sé que el único que puede darme la victoria se llama Cristo Jesús. Y por eso es que decimos que el pecado hace separación entre Dios y el hombre. Ese amigo está separado de Dios. Él dice que no encuentra cómo volver al camino, porque el diablo eso es lo que hace. Él te envuelve en el pecado. Él te dice: esto, pero no te dice la consecuencia que trae el pecado. El pecado trae como consecuencia la muerte, pero gracias a Dios que usted no tiene que morir. Ya Cristo murió en la cruz del Calvario. Dice la Biblia que todo aquel que peca está destituido de la gloria de Dios, pero gracias que Jesucristo es el puente que une al pecador con Dios, y usted no tiene que vivir sumido en el pecado, porque hay salvación y vida eterna para usted. Aquí vamos a ver algo muy interesante en el verso 2 del capítulo 9 de Daniel. Dice que Daniel miró atentamente los escritos del profeta Jeremías. Esto me dice a mí que Daniel era un hombre que estudiaba su Biblia. Pero no solamente que la estudiaba, Daniel era un hombre que escudriñaba la Biblia. Cuando Daniel se da cuenta de lo que va a suceder a su pueblo, entonces dice la Biblia que busca a Dios a través de la oración. Busca a Dios a través del ayuno, a través del ruego, del silicio. Daniel se da cuenta que su pueblo está listo para ser destruido, pero él clama por la misericordia de Jehová. Él sabe que es un Dios misericordioso. Él sabe que Dios tiene misericordia. La misericordia de Dios es el amor elevado a la infinita potencia. No hay palabra que puedan definir el amor de Dios. No sé lo que tú estás haciendo, no sé lo que has hecho, pero déjame decirte que el amor de Dios es más grande que tu pecado. El amor de Dios es más grande que tu hierro. El amor de Dios sobrepasa todo entendimiento humano. Hoy tú escuchas la voz de Dios que te dice: tus pecados te son perdonados, vete y no peques más. Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Si este versículo se quedara solamente en la parte A, estuviéramos perdidos. Pero dice que la dádiva de Dios, el regalo de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús.
Dios por amor no nos da lo que usted y yo merecemos, que es la muerte, pero por su gracia Dios nos da lo que usted y yo no merecemos, que es la vida eterna. Usted y yo hemos pecado, usted y yo nos hemos separado de Dios, usted y yo nos hemos rebelado contra Dios y merecemos morir. Pero dice la Biblia en Juan 3:16 que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo fuese salvo por medio de él. Eso es lo que la palabra de Dios nos dice en esta mañana, que hay esperanza para el pecador, hay esperanza para todo aquel que reconoce a Jesús como su Salvador, hay esperanza para todo aquel que confiesa que Jesucristo es el Señor. Daniel reconoce que han pecado, pero no condena a sus hermanos. No, Daniel hace lo correcto, busca a Dios a través del ayuno. Daniel reconoce que su pueblo se ha rebelado, pero no lo critica, busca a Dios a través de la oración. Daniel reconoce que su pueblo se ha apartado de los mandamientos de Dios, pero busca a Dios clamando misericordia, buscando que Dios tenga misericordia de ella. Nosotros decimos que somos el pueblo de Dios, nosotros sabemos los tiempos que estamos viviendo, pero estamos dormidos cuando debiéramos estar trabajando, estamos dormidos cuando hay tantos que están pereciendo porque no conocen quién es Cristo Jesús. Nosotros sabemos lo que va a suceder a este mundo, pero estamos dormidos como ovejas engordando para el día del matadero. Dios ha llamado a la iglesia de WIP y tiene un propósito, y es que esta iglesia cumpla con su misión, que salga a predicar el evangelio de salvación a miles y miles que están pereciendo. Hay millones que no conocen quién es Cristo Jesús, y nosotros, los hijos de Dios, estamos dormidos, estamos aquí haciendo nada, engordando como oveja para el día del matadero, y Dios te dice en esta mañana: sal a cumplir su misión. Nosotros estamos viviendo en el tiempo del fin. En Mateo 24 Jesús dijo cómo eran los tiempos del fin, las señales que iban a acontecer antes de que Jesús viniera. Nosotros conocemos la historia, estamos en la iglesia, venimos a la iglesia y muchas veces pasamos el tiempo socializando. Venimos a la iglesia y pasamos el tiempo hablando con los demás, y eso no está malo, pero que nuestro propósito sea venir a la iglesia, alimentarnos, llevar el evangelio de salvación a aquellos que perecen porque no conocen quién es Cristo Jesús. Dios quiere que la iglesia de WIC sea una arca de salvación, que esta iglesia cumpla con su misión, que salga a decirle a otro que hay esperanza en Cristo Jesús, que hay salvación en Cristo Jesús, que hay perdón en Cristo Jesús. No es venir a la iglesia y estar sentado, no es venir y socializar, no es venir a la iglesia y sentarse en esa banca, no, es salir de la teoría y llevar el evangelio a la práctica. Hay una historia. Esta historia se oye un poquito como si fuera inocente, pero tiene su sentido. Cuando la escuché la primera vez me gustó mucho. Y era de un ratoncito. Este ratoncito vivía en una hacienda. El dueño de la hacienda salió a comprar una ratonera. Cuando llega, él se da cuenta de la ratonera y sale y le dice a la gallina: señora gallina, hay una ratonera en la casa, una ratonera. Y la gallina lo mira y le dice: señor ratón, ¿y eso a mí qué me afecta? Y sigue caminando. Sigue hacia adelante y encuentra un cordero. Le dice: señor cordero, hay una ratonera en la casa, una ratonera. El cordero lo mira y le dice: señor ratón, ¿y eso a mí en qué me afecta? Sigue caminando. Se encuentra con la vaca y le dice: señora vaca, hay una ratonera en la casa, una ratonera. Y le dice la vaca: señor ratón, ¿y eso a mí en qué me afecta? Y sigue caminando. Pues el ratón coge para la hacienda a enfrentar su ratonera. A medianoche la ratonera suena que agarró su primera presa. La esposa del granjero se levanta a medianoche y está oscuro. Pues la ratonera había agarrado una víbora venenosa y mordió a la esposa del granjero. Llevan a la esposa del granjero al hospital, pero la fiebre continúa. Y para aquellos que comen carne, saben que lo mejor para una fiebre, o no sopa de gallina, para los que comen carne, digo. Yo no como carne del año 94, gracias a Dios. Pero la señora siguió con la fiebre y llega a la casa. Pues vienen a visitarlo sus amigos
Y como eran muchos, pues mataron al cordero para darle de comer a todas las personas que vinieron. Pues la persona, en vez de mejorar, pues muere. Pues como el granjero quedó endeudado, tuvo que vender la vaca al matadero, pues mataron la vaca también. Moraleja: cuando alguien le diga a usted que está pasando por un problema, por una situación, no diga que ese no es su problema. Porque dice la Biblia que nadie vive para sí, ni nadie muere para sí. Muchas veces creemos que el problema del hermano que está detrás es el de él, pero usted no sabe cómo le afecta ese problema, cómo viene así. Moraleja: el que no vive para servir, eso lo dijo usted. Hay una historia en el libro de los Hechos, el capítulo 8, verso 26 en adelante. Y dice la Biblia: un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue, y descendió, y encontró a un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, y había venido a Jerusalén para adorar. Y volvía sentado en su carro, leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu le dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, oyó que leía al profeta Isaías, y le dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo: ¿cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que se subiera y se sentara con él en su carro. Este hombre no conocía quién era Jesús. Este hombre no conocía las Escrituras. Este hombre tenía hambre y sed de justicia, pero no había quien le enseñara quién era Jesús. Y así como él, hay millones que están pereciendo. Hay millones que no conocen quién es Jesús. Y usted y yo, que conocemos la verdad a través de este libro sagrado, estamos sentados en esta iglesia. Hay millones que están pereciendo porque no han escuchado el nombre de Cristo Jesús. Hay millones en este alrededor que no han oído el nombre de Cristo Jesús. Y la iglesia de Wiz, que Dios la levantó para que cumpliera con su misión, está dormida. Usted y yo, que somos el pueblo de Dios, estamos dormidos. Dios nos está llamando para que salgamos de la banca, para que salgamos a decirle a otro que Jesucristo viene pronto, pero que viene a buscar a un pueblo que se ha consagrado, un pueblo que ha sido lavado con su sangre, un pueblo que ha sido lavado con su sangre y que ha sido rescatado del pecado. Ese es el propósito de esta iglesia, que cumpla con la misión. Yo pregunto en esta mañana: ¿dónde están los Felipe de esta iglesia? Porque el Espíritu Santo sigue hablando como cuando le habló a Felipe. El Espíritu Santo sigue llamando como cuando llamó a Felipe. El Espíritu Santo sigue enviando como cuando llamó a Felipe. Felipe no está hoy aquí, pero aquí están los Felipe modernos, los Felipe que Dios ha llamado, los Felipe que Dios ha lavado con su sangre, los Felipe que Dios ha rescatado del pecado, para que vayan a decirle a otro: ve y dile que hay esperanza para todo aquel que cree en Cristo. Ve y dile que hay esperanza para todo aquel que acepta a Jesús como su Salvador. Ve y dile que yo morí por él en la cruz. Felipe fue donde el eunuco y le dijo: para ti hay esperanza, para tu familia hay esperanza, y para todo aquel que acepta a Jesús como su Salvador. Amén. Hay esperanza para todo aquel que acepta a Jesús. Pero si usted y yo ya hemos aceptado a Jesús, debemos salir a predicar el Evangelio de salvación. Debemos salir a decirle a otros que Jesucristo es el Señor. En el libro de Daniel, capítulo 9, verso 5, comienza diciendo: hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tu mandamiento y de tus ordenanzas. Daniel, un hombre consagrado a Dios. Daniel, un hombre que dice la Biblia que si estuvieran sobre la tierra cuando viniera Saeta, Daniel, Noé y Job, ellos tres salvarían su vida por su justicia. Daniel, un hombre justo, no se justifica delante de Dios. Daniel, un hombre de oración, no se justifica delante de la presencia del Santo. No, Dios es el que lo levanta, porque dice la Biblia que el que se humille será ensalzado y el que se ensalce será humillada. Y eso fue lo que Dios hizo con Daniel. Lo levantó, lo alzó, porque Daniel se humilló.
reconoció que era por la sangre de Cristo Jesús, reconoció que era por su misericordia que no había sido consumido, y por eso Jesús dice: si estuvieran sobre la tierra estos 3 hombres, ellos salvarían su vida, no por la justicia de ellos, sino por la justicia santa de Cristo Jesús. Amén. Daniel, al ver la santidad de Dios, Daniel, al ver la pureza de Dios, Daniel, al ver la gloria de Dios, entonces reconoce su iniquidad, reconoce su pecado, reconoce su maldad. Todo hombre o mujer que se presenta delante de la presencia de Dios, todo hombre o mujer que se presenta delante de la presencia del Altísimo, todo hombre o mujer que se presenta delante de la presencia del Santo de Israel, reconoce su pecado, reconoce su maldad y se da cuenta que solamente es por la misericordia de Jehová que no hemos sido consumidos. Daniel reconoce que el pueblo ha pecado, pero no lo acusa, sino que se une a su pueblo buscando el perdón. Daniel se da cuenta que su pueblo se ha rebelado, pero no lo condena, sino que busca a Dios a través del ayuno. Daniel se da cuenta que su pueblo se ha rebelado contra Jehová, pero no lo juzga, sino que lo busca a través del ayuno y el cilicio. Daniel se quita su ropa de gala, se humilla delante de la presencia de Jehová, se da cuenta que él no es nadie, se da cuenta que solamente es por la justicia de Cristo que él se presenta delante de la presencia de Jehová. Este pueblo ha sido llamado para ser santo, este pueblo tiene un propósito, y es de predicar el evangelio de santidad a aquellos que no conocen quién es Jesús. En San Juan capítulo 8, versos del 1 al 11, hay otra historia. Y esta historia me dice que esta mujer fue sorprendida en el mismo acto del adulterio. Que esta mujer debía morir porque la paga del pecado es la muerte. Eso es lo que dice la Biblia en Romanos 6, 23. La paga del pecado es la muerte. Pero esta mujer no murió por la misericordia de Dios. Jesús, el Dios que no te condena. Jesús, el Dios que no vino a destruirte. Jesús, el Dios que no hace leña del árbol caído. Jesús, el Dios que se hizo como uno de nosotros, le dijo a esta mujer la maravillosa palabra: ni yo te condeno, vete y no peques más. Uno de los peores errores del diablo es llevar a un hijo de Dios delante de la presencia de Jehová, porque a los pies de Jesús no hay condenación, a los pies de Jesús no hay crítica, a los pies de Jesús no hay destrucción, a los pies de Jesús lo que usted encuentra es salvación, liberación y vida eterna. Eso es lo que usted encuentra a los pies de Cristo Jesús. Daniel capítulo 9, verso 9, hay algo maravilloso que dice: de Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y perdonar, aunque contra él nos hemos rebelado. Cuando la Biblia dice que de Jehová es el tener misericordia, ¿sabe por qué? Porque Jehová es un Dios misericordioso. La misericordia de Dios, el amor de Dios elevado a la infinita potencia, es algo que el ser humano no puede entender. Esta mente finita, esta mente pequeña no puede entender el amor de Dios, porque el amor de Dios es más grande que tus errores, el amor de Dios es más grande que mis pecados, el amor de Dios es más grande que nuestro hierro, y por eso Él nos dice en esta mañana: ni yo te condeno, vete y no peques más. Daniel escuchó esta maravillosa palabra, que de Jehová es tener misericordia y de perdonar. Pero no solamente perdonar. Además de eso, dice Miqueas 7:19, que Él coge nuestros pecados, lo lanza al fondo de la mar y nunca más se acuerda de ello. Muchas veces seremos acusados, muchas veces seremos calumniados, muchas veces seremos maltratados, pero a pesar de todo eso, Dios nos sigue amando. Dice Jeremías 31:3, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Aunque tú seas maltratado, aunque tú seas injuriado, aunque sea calumniado, sigue y recuerda que Jesucristo te ama con amor eterno. No ha dejado de amarte, dejó su trono de gloria, dejó la adoración de los ángeles, vino a este mundo, nació como un niño, murió en la cruz del Calvario, resucitó, ascendió al cielo, intercede por nosotros y pronto vendrá en gloria. Amén. Daniel no se creyó mejor que el resto del pueblo. Daniel no se creyó más santo que los demás. Daniel no se creyó superior a sus hermanos. No, él se humilló, se identificó como pecador. Por eso es que Pablo dice en 1 Corintios 10:12
que aquel que crea que está firme, cuidadito que no caiga. Eso fue lo que Daniel entendió, que a pesar de que era un hombre de fe, un hombre de oración, un hombre que el mismo Dios lo recomienda, entendió que era por la misericordia de Jehová que no había sido consumido. Dios no mira nuestro pecado como somos, Él mira a Cristo, y a través de Cristo nos mira santo para Él, para honra y gloria de su nombre. Daniel capítulo 10, verso 11 al 13 dice: y me dijo, Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré, y ponte en pie, porque a ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie temblando. Entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día en que dispusiste tu corazón para entender y para humillarte delante de la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero he aquí, Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme. Quedé allí con los reyes de Persia. Vimos cómo Daniel se humilló y confesó su pecado. Y dice Daniel 10:6 que hace la descripción de un ser celestial, pero no solamente de un ser celestial cualquiera, sino un ser poderoso, un ser glorioso. Es el mismo ser que San Juan describe en Apocalipsis capítulo 1, versos 14 y 15. Ese ser celestial, ese ser poderoso, ese ser glorioso, ese ser que en hebreo es Micael, no es otro que Cristo Jesús. Cuando un hijo de Dios entregado está pasando por problemas, cuando un hijo de Dios entregado está pasando por dificultad, Dios deja todo su mundo creado. El Rey de Reyes y Señor de Señores viene a este mundo para estar con sus hijos fieles. Eso fue lo que pasó con Daniel en el foso de los leones. El ángel de Jehová vino y tapó la boca de ellos. Eso fue lo que pasó con los 3 hebreos en el horno de fuego. Vino el mismo Jesús y estuvo con ellos. Y si usted está pasando por problemas, por dificultades, por alguna situación difícil, clame a Jehová, porque Él es fiel y ha prometido. Amén. Unas palabras hermosas aparecen en Daniel 10:11, y es varón muy amado. ¿Sabe por qué Daniel es llamado así? Porque reconoció que en él no había nada bueno, porque reconoció que en él no había un mérito, porque reconoció que en él no había nada que lo recomendara delante de Dios. Cuando usted y yo reconocemos que lo que somos es podrida llaga, cuando usted y yo reconocemos que nuestra justicia son trapos de inmundicia, entonces el Padre nos llama muy amado, no por lo que hayamos hecho, sino por lo que Jesús hizo por nosotros. Ya el Padre no ve a estos pecadores, el Padre no ve a estos trapos de inmundicia, sino que ve la justicia santa de Cristo Jesús. Daniel estaba temeroso por lo que iba a suceder. Pero el ángel de Jehová, que en hebreo es Micael, o sea, ¿quién es como Dios sino Jesús? Se le apareció y le dijo, desde el día en que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte, fueron oídas tus palabras. Nosotros queremos que nuestras oraciones sean escuchadas, queremos que nuestras súplicas sean oídas, queremos ser amados de Dios, queremos ver la gloria de Dios. Entonces debemos humillarnos delante de la presencia de Jehová, debemos despojarnos del yo, debemos entregar toda suficiencia a Cristo Jesús, y entonces seremos llamados muy amados. ¿Sabe por qué? Porque eso es lo que Jesús es, amado de Jehová, y nosotros somos sus hijos, seremos llamados también amados de Jehová. Alabado sea su nombre. Daniel capítulo 10 verso 13 dice que el príncipe de Persia se opuso por 21 días. Si estás orando por tu familia, si estás orando por algún trabajo, si estás orando por alguna situación difícil, si estás orando por la espiritualidad, si estás orando por la salud, déjame decirte, sigue orando, porque no sabemos por cuánto tiempo el enemigo se está oponiendo a las oraciones de nosotros. No sabemos por cuánto tiempo el enemigo está impidiendo que las bendiciones de Jehová caigan sobre nosotros. Sigamos orando, porque dice la Biblia que el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Daniel 10:19 dice, y me dijo, muy amado, no temas, la paz sea contigo, esfuérzate y aliéntate. Y mientras él me hablaba, recobré la fuerza y dije, hable mi Señor, porque me has fortalecido. Y él me dijo, ¿sabes por qué he venido a ti? Pues ahora tengo que volver para pelear contra el príncipe de Persia, y al terminar con el príncipe de Persia, el príncipe de Grecia vendrá. Pero yo te declararé la verdad.
ninguno me ayuda sino Miguel, vuestro príncipe. Daniel vuelve a ser llamado muy amado. ¿Sabes por qué? Porque el temor es el peor enemigo del ser humano. El temor hace ver las cosas que no existen. El temor a veces nos separa hasta de Dios. El enemigo quiere implantar en nosotros temor, quiere implantar miedo. Pero recuerda que ya el enemigo fue vencido y tu salvación y mi salvación están aseguradas en Cristo Jesús. Amén. Cuando Jesús llega a nuestra vida, echa fuera el temor. Cuando Jesús llega a nuestra vida, trae paz. Cuando Jesús llega a nuestra vida, trae sanidad. Pero cuando Jesús llega a nuestra vida, lo que trae más grande es salvación y vida eterna. Jesús apareció a Daniel y le dijo y lo fortaleció: no temas porque ninguno te ayuda. Es Miguel el que te ayuda. No sé cuál es la situación que está viviendo. No sé cuál es el problema que está enfrentando. No sé cuál es tu temor. No sé lo que te está quitando el sueño. Pero sí sé una cosa, que ninguno te ayuda sino Jehová. Y Él te dice en esta mañana: no temas, porque ninguno te ayuda sino el Dios Todopoderoso. Es el Santo de Israel, es el Dios Todopoderoso, es Micael, es Miguel que te está diciendo: no temas. No sé cuál es tu necesidad, no sé cuál es tu situación que está viviendo, pero en esta mañana quiero decirte que Dios te dice: no temas porque yo estoy contigo. No te desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia, porque yo, Jehová, soy tu Dios, que te toma fuertemente de tu mano derecha y te dice: no temas, yo te ayudo. No temas, gusanito de Jacob, vosotros los poquitos de Israel, yo soy tu socorro, dice Jehová Redentor, el Santo de Israel. Es Jehová que te está diciendo: no temas. Es Micael que te está diciendo: no temas. Es el Dios Todopoderoso que te está diciendo: no temas. Y hoy Jesús te dice: no temas porque yo estaré contigo todos los días del fin del mundo. Esta promesa no es la de un hombre, esta promesa no es la de un débil mortal, esta promesa es la del Dios Todopoderoso, y Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Amén. Hay una historia que me gusta mucho y es la del tren. Había un hombre, él era el que en el tren se encargaba de poner la luz roja para que los trenes se detuvieran. También se encargaba de poner la luz verde para que el tren siguiera. Y él empezó a llevar a su hijo pequeño para que él fuera viendo cómo se manejaba lo del tren. Un día el padre está poniendo la luz verde para que el tren continúe. Luego pone la luz roja para que el tren se pare. Y el niño fue aprendiendo. Cuando ese día eran la hora pico, más o menos las 5 de la tarde, el tren venía repleto. El padre no se da cuenta que el niño está jugando con una pelota y se sale, pero la pelota sale a los rieles. El padre está en su trabajo poniendo la luz verde para que el tren siga y la luz roja para que el tren se detenga. En ese momento, cuando el padre levanta la vista, se da cuenta que su hijo está en el medio de los rieles. Pero ya no hay tiempo para poner la luz roja porque el tren viene demasiado rápido. O sea que el padre reacciona y piensa: o sacrifico a mi hijo o sacrifico a esa multitud que viene en el tren. Y el padre decidió sacrificar a su único hijo. Y así también este mundo iba de picada a la perdición. Este mundo había pecado y se había separado de Dios, y lo único que teníamos era seguro la muerte. Pero Dios el Padre no se quedó tranquilo. Dijo: enviaré a Jesús, enviaré a mi único hijo, lo sacrificaré para que esa multitud tenga esperanza de salvación y vida eterna. Ese Jesús que te estoy predicando en esta mañana te dice: no temas. Ese Jesús que te